Buenas tardes. Pues después de este pequeño episodio de encefalopatía vamos a empezar con otro tema. Sabemos que es pesado y agradecemos a la Asociación Mexicana de Gastroenterología la amable invitación. ¿Y por qué peritonitis bacteriana espontánea en un módulo de urgencias en gastroenterología? Pues vamos a tratar de dilucidar esto. Quiero empezar primero con este modelo fisiopatológico que ustedes ya conocen. Este modelo fisiopatológico en el cual en la cirrosis hepática existe una resistencia intrahepática y con eso va a haber un desarrollo de hipertensión portal sinusoidal que va a tener dos caminos. Uno, que va a poder haber un desarrollo de chulls colaterales, por otro lado una vasodilatación sistémica y esplácnica, y con eso consecuentemente por un lado vamos a tener la aparición de varices esofágicas y por el otro lado va a haber una disminución del volumen sanguíneo arterial efectivo, y este va a desencadenar mecanismos neuromorales que ustedes deben recordar, como el sistema renina-angiotensina-aldosterona por un lado, que como resultado va a dar la retención de sodio y agua y con esto la aparición de ascitis. Por otro lado, puede haber un desequilibrio entre endotelinas y óxido nítrico que van a causar una vasoconstricción intrarrenal que en ocasiones es intensa y pueden aparecer otras complicaciones. Quiero que esta tabla es un modelo fisiopatológico para, aparte de clasificar nosotros los pacientes con cirrosis hepática, con el Child-Pugh o con alguna otra escala como el MELD, también tenemos que ubicar a nuestros pacientes en los estadios fisiopatológicos. Y tenemos aquellos pacientes que no tienen varices o que tienen varices como el estadio 1 y 2, y cuando se presentan ya complicaciones como hemorragia o alguna otra complicación conocida como ascitis, ictericia, encefalopatía, ya son otros estadios, y va de esto ser importante porque la sobrevida es muy diferente en los dos grupos. Recordarles entonces que la cirrosis hepática es conocido que es un estado de inmunosupresión y que esto va a llevar a los pacientes al riesgo de diversas infecciones que van a derivar de alteraciones en los mecanismos de defensa y con la consecuente translocación bacteriana. Esto hace, y es más complicado cuando los pacientes están en esa cirrosis descompensada, y que estos pacientes descompensados van a tener un sistema inmunitario funcionalmente deficiente que lo va a predisponer al desarrollo de infecciones, al desarrollo de esas anormalidades circulatorias que finalmente se van a traducir en complicaciones graves que van a impactar en la reducción de la sobrevida. Por eso las infecciones en cirrosis son muy importantes, y nomás este esquema es para que vean cómo en pacientes ambulatorios hasta un 33% están presentes, y en los hospitalizados puede aumentar hasta casi la mitad de los pacientes, y esto comparado con otras etiologías que es menos del 10%. Entonces es muy importante que ustedes valoren a su paciente, y que muchas de las ocasiones el gatillo de una descompensación puede ser la cirrosis hepática. De las infecciones en cirrosis depende, la bibliografía marca que la peritonitis bacteriana espontánea es la más frecuente, y seguida de una neumonía o de infecciones de tejidos blancos, infección del tracto urinario y algunas otras como bacteremias y sepsis. Sin embargo, en cada centro hospitalario pudiera ser diferente y en ocasiones no encontrar tanto la peritonitis bacteriana espontánea, y más por los métodos de diagnóstico. En ocasiones, cuando les llegan pacientes con estas características, no nos gustaría que ya los vean de esta manera, que ya regresa el paciente o que llega y lo ve que está nomás postrado y piensen que tiene encefalopatía, como dice el doctor Marco. Tenemos que hacer una valoración porque en ocasiones nomás queremos hacer una paracentesis y enviar al paciente de alta. Entonces, una paracentesis nomás evacuadora, y eso ya saben que impacta en la mortalidad. Entonces, si ustedes recuerdan los mecanismos fisiopatológicos por los cuales hay esa retención de líquidos con los sistemas neuromorales, las resistencias intrahepáticas, vamos a tener un líquido acumulado que es un trasudado que tiene pobre actividad opsónica y con este consecuente riesgo de una translocación bacteriana y la generación de enfermedad. Por eso, cuando llega el paciente como una emergencia, catalóguenlo, aunque lo vean postrado. Es una emergencia y hay que saber qué factores de riesgo tienen esos pacientes. Quiero que identifiquemos 3 poblaciones de riesgo. Vean cómo los pacientes con hemorragia gastrointestinal, que ya nos han hablado todo este primer episodio, pacientes que tengan bajo conteo de proteínas y de líquido acítico y que no hayan tenido una peritonitis previa, o los pacientes que ya tuvieron peritonitis, son sujetos de riesgo, son poblaciones que hay que estar cuidando.
Pero hay también factores de riesgo bioquímico que ustedes van a recordar y tienen que identificar, como el bajo nivel de proteínas que está ahí, las bilirrubinas séricas elevadas y una enfermedad hepática avanzada. Todo esto es muy importante porque las proteínas bajas aumentan la mortalidad hasta en un 24%, mientras que cuando los pacientes tienen más de 1 gramo por decilitro, la mortalidad es solamente del 4%. Niveles séricos de vitamina D, en muchas patologías se ha implicado, pero en los pacientes con cirrosis tienen más mortalidad y peritonitis independientemente del child-pugh que tenga el paciente. Ya casi en cualquier laboratorio está disponible en muchas ciudades, entonces debemos de considerar en ocasiones esto. Pero hay factores más importantes, o queremos ver cómo los factores de peritonitis que puede ser recurrente, aquellos pacientes que ustedes dan de alta después de un episodio que tiene bilirrubina total de más de 4, que tiene una actividad de la protrombina de menos de 45, o que tiene proteínas en líquido acítico bajas con albúmina sérica baja, ese paciente puede ser de riesgo para una peritonitis bacteriana recurrente. Factores genéticos que no son de la práctica clínica, pero que ya no son tan de medicina básica, son translacional. Algunos receptores, el TOL-R4 por ejemplo, o los NOT2 que están implicados en la enfermedad inflamatoria intestinal por ejemplo, y el factor X farsenoide, que ya, como noticia, fármacos que actúan sobre este receptor ya están aprobados por la FDA recientemente. ¿Qué factores de riesgo farmacológico? Porque luego también ustedes tienen un paciente y lo dan de alta y le dan inhibidor de bomba de protones en ocasiones sin requerirlo. Y esto es bien importante porque esto altera el pH gástrico, altera las defensas del hospedero y con esto el consecuente riesgo de que pueden tener tanto neumonías como peritonitis. Hay trabajos multicéntricos donde dicen que hay un OR a favor de que los pacientes que usan el inhibidor de bomba de protones tienen más riesgo de presentar peritonitis bacteriana espontánea. Entonces hay que tener cuidado. Si el paciente no tiene indicación de un inhibidor de bomba de protones y tiene cirrosis con ascitis, puede predisponer a infecciones, hay que tener mucho cuidado. ¿Cuál es la estrategia diagnóstica? Esto también es muy interesante porque primero hay que excluir causas secundarias o de peritonitis bacteriana secundaria. En ocasiones también llega el cirrótico, como les decía, postrado, y no le queremos hacer caso porque o trae peritonitis o no trae. No, pues no trae dolor, y en ocasiones no ponemos atención. Y puede tener cualquier otra gama o variedad de enfermedades que hay que excluir. Y también algo muy interesante, el diagnóstico aquí, que me perdonen mis maestros, pero no es clínico. Aquí sí tenemos que llevarlo soportado con el análisis del líquido peritoneal, que tenemos que tener 250 células que son polimorfonucleares, aunque hay variantes en cuanto a la cantidad de leucocitos. Y tenemos que tener siempre entonces ese análisis del líquido peritoneal. Con esto entonces, ¿a quién le voy a hacer una paracentesis? Ustedes saben que la paracentesis se la van a hacer a todos los pacientes hospitalizados o a todos los pacientes que de primera vez que vean y que tengan ascitis, tienen indicación si tiene cirrosis y ascitis, si los hospitalizan o si el paciente, aunque no se queje de dolor, tiene signos que son orientadores como confusión, como ya decía el doctor. ¿Qué tal si tenemos un paciente estable, que ha estado estable por varias semanas, varios meses, y de repente está postrado, está confuso? Hay que hacer análisis del líquido peritoneal, o los pacientes que tienen hemorragia gastrointestinal. La paracentesis es recomendada si ingresan a su paciente que sea en las primeras 6 horas y que sea antes de que utilicen antibióticos, porque también cuando hay alta sospecha se vale la terapia empírica. Entonces tienen que tener toda la herramienta, hacerlo con la mejor técnica, que no nos vamos por cuestión de tiempo a tardar en cuanto a la técnica, pero sí es interesante que ustedes sepan que hay sitios ya bien descritos, sitios seguros, y que hay pocas contraindicaciones para que ustedes no le hagan paracentesis a su paciente. Por otro lado, entonces sabemos que el estándar de oro es el conteo de las células. Deben de pedir a su laboratorista que haga una cuenta diferencial, y la mejor técnica que tiene sensibilidad y especificidad adecuada es la citometría de flujo, aunque la microscopía de luz, el Colegio Americano de Patólogos dice que también tiene una buena certeza diagnóstica. Con esto, al ustedes determinar la cuenta de polimorfonucleares, van a tener varios escenarios clínicos. El que tiene peritonitis bacteriana clásica
con el cultivo positivo, el que tiene cultivo negativo, o el que tiene bacteriocitis monomicrobiana, el que tiene bacteriocitis polimicrobiana o una peritonitis bacteriana secundaria polimicrobiana. Y esto va en base al conteo de células y al cultivo que tengan. Por cuestión de tiempo también no me quiero entretener, esta tabla está en el libro que acertadamente nos entrega la Asociación Mexicana de Gastroenterología, pero vean cómo hay claves clínicas para cada uno de estos escenarios. Y estas claves clínicas son importantes porque hay ocasiones que son orientadores, por ejemplo, a una perforación de la aguja al hacer una técnica que tuvo una contaminación, o que hay escenarios donde vale la pena dar tratamiento porque tiene mortalidad similar a una PBB cuando es una bacteriocitis que tiene menos células, porque pinchamos, hacemos el análisis y tiene menos de 250 células, podemos creer que el paciente no tiene peritonitis. Si el paciente en su evolución hospitalaria tiene deterioro, déjenle antibióticos si llegó por sangrado. Y cuando salga el cultivo van a ratificar, porque si no el paciente vamos a tener una ventana dorada que se nos puede escapar. Tiras reactivas, se los comento porque están descritas, hay varios trabajos. Sin embargo, estas tiras tienen pobre sensibilidad y especificidad. Yo les recomiendo que no pierdan el tiempo y los echen a la basura. También la lactoferrina en líquido acítico es cara, es poco reproducible, a no ser que ahorita el doctor Casuo me diga que para IBD sí es buena, pero tiene buena sensibilidad y especificidad, pero para esto no se ha reproducido en la práctica clínica diaria, por lo tanto no lo vamos a utilizar. Pero tenemos que hacer ese conteo de células con diferencial y hay que cultivar al paciente siempre. El cultivo se recomienda que sea al lado de la cama del paciente, tomar cuando menos 10 mililitros de líquido peritoneal y hacer el cultivo para medios de anaerobios y aerobios para tener una posibilidad de un crecimiento del 91%. En la práctica real o en la vida real es como del 40 al 60% la posibilidad de que encontremos un microbio, pero hay que hacer el cultivo y con 1 mililitro basta para que hagan el conteo de células. ¿Cuáles son las bacterias que ustedes se encuentran? No me voy a tardar, hay distintas series. Esta es de las primeras series de una publicación que abarcó del 71 al 91 y vean cómo predominaba siempre las enterobacterias como E. coli, pero aparecían Streptococcus, y lo menciono porque luego nos da miedo dar profilaxis, que porque cambian, ya estaba descrito y antes no se usaba la profilaxis. Y lo más aceptado también es que sigan las gram negativas encabezando a Escherichia coli, y el Streptococcus sigue apareciendo como una causa etiológica de peritonitis bacteriana espontánea. Ya casi para terminar, ¿cuáles serían los lineamientos de tratamiento que vamos a seguir en estos pacientes? Al ser una infección, no tenemos tanto como el doctor estudios cruzados, aleatorizados, pero el antibiótico intravenoso es el tratamiento de elección. Si se sospecha, se puede iniciar antibiótico terapia, y esto se ha visto que reduce las complicaciones y mejora la sobrevida. El tratamiento de elección, por tener alta eficacia y resolución clínica de la enfermedad, es las cefalosporinas de tercera generación. Se han utilizado distintas dosis, ustedes pueden ver referencias más antiguas y ven, utilizaban 4 gramos por día, 8 gramos por día, 2 gramos cada 8 horas, pero lo más aceptado ahora son 2 gramos cada 8 horas por 5 días en esquemas cortos. Ojo, aunque ustedes resuelvan la peritonitis bacteriana espontánea haciendo una función de control, muchas de las ocasiones el paciente va a seguir con deterioro. Es como las fichas del dominó, hay mecanismos de citocinas que se desencadenan y que en ocasiones no podemos detener aunque se resuelva la peritonitis. Y tiene este fármaco excelente penetración en líquido y nos garantiza 94% de estabilización del líquido. Sin embargo, hay problemas porque cefotaxima, cuando menos en mi hospital, en el Hospital Civil de Guadalajara, tenemos una alta resistencia que la tenemos restringida, y casi en todo México tenemos problema y estamos utilizando terapias alternativas como la ceftriaxona. Se está descrito que amoxicilina con ácido clavulánico también es un régimen alternativo. Sin embargo, recuerden que amoxicilina ácido clavulánico tiene el riesgo de
causar lesión hepática inducida por fármacos. Y estos son excelentes fármacos como la ceftriaxona, como ya mencionamos, que tiene similar eficacia a la cefotaxima. En eventos no complicados, sin mayores o sin estados fisiopatológicos que se acompañan 3, 4, 5, podemos utilizar antibióticos vía oral y las fluoroquinolonas pueden ser útiles en este escenario. Ciprofloxacino un 70% de éxito, levofloxacino un 95% de éxito, pero hay que tener en cuenta también los efectos adversos y las resistencias que puedan tener en sus hospitales. Respecto al pronóstico, ¿cómo les va a estos pacientes? A estos pacientes, posterior al diagnóstico, la mortalidad en el primer mes puede ser hasta el del 33%, a los 6 meses del 50% y el año más de la mitad de los pacientes pueden morir. Lo importante es que el 30 al 40% de los pacientes que hacen peritonitis bacteriana espontánea cursa con una lesión renal en grado variable. Esto ha hecho y ha dictado que aumente la mortalidad. Esto generó que el Grupo Barcelona, que en ese momento estaba con el grupo de Miguel Navaza, haga un protocolo con 126 cirróticos, y este protocolo no se ha podido reproducir por lo caro que sale la gran cantidad de albúmina. Él hace un grupo con puro antibiótico y otro grupo antibiótico con albúmina, una carga de 1.5 gramos por kilo por día, seguido al tercer día con 1 gramo por kilo para el tercer día. Y ellos valoraron que la disfunción renal era mejor cuando agregamos albúmina y la mortalidad disminuye con significancia estadística. Gracias a este estudio del 99, ya se quedó en todas las guías y es parte fundamental del tratamiento para estos pacientes. La prevención también se ha hablado de que tenemos que buscar cómo prevenir estos casos, y la profilaxis primaria se hace con norfloxacino. El grupo de Xavi Fernández, también del Hospital Clínic, hace un estudio donde da una dosis de 400 miligramos cada 12 horas por 7 días cuando haya hemorragia, o 400 miligramos por día, y con eso tiene impacto en mejoría en la sobrevida. Obviamente tienen que individualizar, y hay pacientes que no nos debe de dar miedo dar la profilaxis. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene historia ya de peritonitis y lo pueden enfilar al trasplante, si el paciente resuelve un poco la citis o la muerte, o el paciente, le debemos dejar el antibiótico hasta que se muera. Perdón porque me encandila la diapositiva. Y los pacientes deben de recibir tratamiento profilaxis hasta que esto suceda. Aquí la profilaxis recomendada es 400 miligramos al día, y tiene también mejoría dándola que no dándola la profilaxis. Se han hecho estudios con ciprofloxacino, también con lo que se ha visto que la sobrevida es corta, no hay buen impacto, sin embargo sí disminuye el riesgo de infecciones, por lo tanto no ha sido tan utilizado. Las sulfas con trimetoprim han sido otra opción similar al norfloxacino, sin embargo los efectos adversos han hecho que los pacientes no sean candidatos. Este es el último, está muy cargado, y una disculpa, viene también en el libro de texto, pero este es un flocograma de decisiones que ustedes deben de conocer. Que todos los pacientes que tengan con cirrosis, deterioro o que tengan hospitalización, hay que hacer una evaluación completa, ver los factores de riesgo y hacer el conteo de polimorfonucleares para ver los escenarios clínicos del paciente, y con eso tengan el actuar. Hay casos de peritonitis que si el paciente cae dentro de los últimos 90 días, estuvo hospitalizado y lo vuelven a ingresar, hay otros esquemas de antibióticos que no mencionamos por tiempo, que de ustedes deben de ser más agresivos, ya antibióticos de más amplio espectro. Vamos a concluir porque me quedan como 20 segundos para ello, que la aparición de complicaciones en pacientes con cirrosis requiere una intervención oportuna de urgencia, que la cirrosis hay que reconocer que es un estado de inmunosupresión que va a predisponer a los pacientes a cursar con diferentes infecciones, principalmente peritonitis bacteriana espontánea, que es la más común. La paracentesis y el análisis de líquido acítico son pasos importantes en la evaluación de este tipo de pacientes, que lo más adecuado o lo recomendable es que se hagan las primeras 6 horas, y que
valoren siempre la utilidad, si la tienen disponible, de la albúmina aparte de los antibióticos. Muchas gracias.